Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Le damos la bienvenida a Pedro Matos, como cada semana en esta sección Impuestos y Negocios. Bienvenido, Pedro, ya te habíamos saludado, pero otra vez buenos días. Hermano, tire para adelante ahí. Buenos días. A nuestros amigos televidentes y al pueblo dominicano. ¿Cuál es el tema de este día? Vamos a hacer, hay un eslogan que se ha hecho famoso con Alejandro Fernández, del bolsillo. Vas a hablar de economía de bolsillo. El tema va a hablar del bolsillo y también, también de los impuestos. Pero una pregunta, ¿tú quieres que saludamos a nuestro hermano Alejandro W. Fernández, nuestro hermano? Oye, sí. ¿tú quieres hablar de finanzas personales? No. ¿O quieres hablar del bolsillo del Estado? Sí, no. Del bolsillo del ciudadano. Ahí el bolsillo del Estado, ahí no lo menciono. Hubo un estudio que hizo la Asociación de Automóvil de Estados Unidos en lo relativo al uso del combustible o la gasolina premium y la gasolina regular. Resulta que esa asociación, cuya sigla en inglés es AAA, el resultado, el estudio se hizo en base a vehículos con motores en B. Un motor en B es un motor que tiene dos filas, dos bloques, y en cada blog tiene cuatro cilindros. Y se hizo en motores en B de 8 y 6 cilindros. La gasolina que utilizaron fue la gasolina regular entre 193 y 170 octanaje por ahí. El resultado fue que las sumas billonarias que utiliza el consumidor para compra de gasolina premium solo aumenta el bolsillo de las grandes petroleras. ¿Cuál fue el resultado? Según el estudio y la prueba que hicieron con esos automóviles, esa gasolina ni aumentó la potencia ni aumentó el kilometraje. En conclusión, el 70% de los automóviles de Estados Unidos son para uso familiar, por lo que no necesitan gasolina premium. Por lo tanto, Estados Unidos consume unos 2.100 millones de dólares al año en uso de combustible que no es necesario utilizarlo porque la capacidad de los motores de esos vehículos no necesitan gasolina premium. La conclusión final fue que la gasolina premium o de alto octanaje solo se necesita para motores de vehículos de gran empuje o desplazamientos rápidos. En conclusión, vehículos de carrera. En cuanto a República Dominicana, lógicamente hay que aplatanarlo, el informe y el estudio. Para que ustedes tengan una idea, este país consume unos 128 millones de galones de gasolina premium al año. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos y unos 191 millones de galones de gasolina regular. Es decir, que si solo utilizáramos, dado el caso de que la gasolina dominicana tenga la misma calidad que la que tiene Estados Unidos, si transfiriéramos a uso de gasolina regular, porque aquí también la mayoría de los vehículos son familiares, estaríamos ahorrando del bolsillo unos 1.000 millones de pesos al año. Pero tú te quedas corto ahí, porque hay un elemento adicional que hay que agregarle. Ajá. En República Dominicana, tú hablaste de aplatanar. Sí. En República Dominicana hay 4 opciones para los vehículos. Y el 90% se está yendo con el sistema de gas y de gasolina. Y lo que están es comprando un poquito de gasolina para prender los vehículos, pero regularmente tienen el sistema de gas. Sí. Eso que tú estás planteando plantea un elemento importante de una nueva política sobre el uso de combustible en el país. Sí, pero hay un por ciento todavía que utiliza bastante combustible premium. La confusión está en que la mayoría de los vehículos, uno entiende que la mayoría de los vehículos que utilizan el sistema full inyección necesariamente tienen que utilizar combustible premium. Dígame una cosa, don Pedro, ¿qué gasolina usted echa en su vehículo? Bueno, don Pedro, él echa premium. Debo decir que don Pedro anda en una Toyota Lexus que no debe tener más de 2 años de fabricación. Pero dígame, ¿qué gasolina usted echa? Bájalo un poquito, una Runner. Ah, una Runner. Bueno, pero lo de la edad lo debe tener más de 2 años de fabricación. Vamos a ver. La recomendación final, y me sumo yo a esa recomendación, es leer el manual. Porque es la recomendación final que hace el estudio. Él echa premium. Que hay que leer el manual. No, yo voy a leer el manual. Si ese vehículo le echa premium, no necesita empuje
para desplazamiento rápido, ustedes pueden estar seguros que me voy a ahorrar 9 o 10 pesos por cada galón de combustible a partir de cuando yo lea el manual. Otro tema que ha estado moviéndose y que tiene que ver con el bolsillo también es el tema de los fondos de pensiones. Según la Superintendencia de Pensiones, en su boletín número 51, hay unos cerca de 400 mil millones de pesos que tiene ahorrado la Superintendencia de Pensiones. No, espérate, que tiene ahorrado el pueblo trabajador. Sí, que tienen ahorrado los trabajadores con el 70% bajo la por supervisión de la Superintendencia de Pensiones. Perfecto. Entonces, Sí. que no es dinero público. de acuerdo a la ley y a los reglamentos, esos fondos deben ser invertidos en obras productivas porque se supone que los ingresos que obtengan la inversión de esos fondos son capitalizables de manera individual a los futuros pensionados. Según ese boletín, hay unos 300 mil millones de pesos que disfrutarían o serían beneficiarios los futuros pensionados. Y de acuerdo al cálculo de los ingresos que por concepto de interés están recibiendo esos fondos, andan más o menos un 10% anual. O sea, que es menos de un 1% ¿Y qué usted quiere decir mensual con eso, señor Pedro Matos? Sí. Expláyese. Dentro del debate de lo que se ha estado discutiendo y además en la forma en que está distribuido actualmente esos fondos, donde hay un 40 y pico por ciento, unos cerca de 200 mil millones de pesos en el Banco Central, otros 100 y pico millones de pesos en bonos del Tesoro, y hay otros 100 y pico millones de pesos que están en un pool de bancos especiales en nuestro país, que me imagino que pagarían miseria a esos fondos que deben irse capitalizando lentamente. La realidad indica de que ha habido un debate entre las patronales, entre los sectores sindicales que tienen que ver con el Consejo y que de alguna forma velan por el buen uso de esos fondos, entre dónde invertirlo. Ha salido a reducir que hay la intención de invertir fondos de esos en la construcción de Punta Catalina, que son empresas que van a sumarse a la generación de energía. Si lo vemos desde el punto de vista de que esa energía puede ser vendida a la 3ED y que la 3ED necesariamente tienen que pagar a esas generadoras de energía, pudiéramos decir que ahí esos fondos van a generar ganancias, mucho mejor ganancias o mayor ganancias que las que le están generando hasta ahora. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista de productividad de esos fondos, otro sector, estaríamos del lado de que se puede invertir en Punta Catalina siempre y cuando se asegure según los procedimientos, y consideramos que no es una mala inversión porque necesariamente esa energía hay que venderla y está asegurada sus ventas. Otra de las áreas en que se puede invertir es en el mercado inmobiliario, sobre todo con la figura de la fiducia, porque el ciudadano compra los apartamentos o las viviendas y también esos recursos retornan donde tienen que retornar, y es aumentar las arcas del fondo de pensiones. No así necesariamente en grandes vías y carreteras, porque el retorno en vías y carreteras no siempre va a ser tan rentable como pudiera ser en el sector vivienda y el sector de la generación de energía. Es decir, que para que los amigos televidentes entiendan, la idea sería invertir en áreas seguras y que garanticen una mayor rentabilidad. Ese es en cuanto tengo que decir en ese debate. Una pregunta. ¿Cuántos son? 46 mil millones. 411 mil millones de pesos. No, yo digo, $1.000 millones. ¿Cuántos son? Bueno, 46 mil, casi 47 mil millones de pesos. ¿Usted está de acuerdo, don Pedro Matos, que en vez de que le busquen 25 mil millones de pesos a Red Vial, que ha generado un debate público con editoriales sobre la operación, usted está de acuerdo que con los fondos de pensión, en vez de que le vendan las acciones a los empresarios, se tomen 92 mil millones de pesos y se compre Planta Catalina y es propiedad de los empleados, de los trabajadores de este país? Fíjate, la generación de energía es un tema que tiene que ver mucho con la seguridad.
Ahí surgió un estudio, para contestar la pregunta, que hizo el fondo, bueno, una institución radicada en Suiza que se dedica a hacer estudios de cuáles son los países más corruptos y menos corruptos. Resultado, la República Dominicana salió en el 5º país de América Latina. Ah, pues entonces hay peligro. Si No, es así. pero le voy a explicar. Como país, en 5º lugar de América Latina, como país más corrupto, y octavo país a nivel mundial. Y hay tantos gatos aquí. Le voy a explicar. Bueno, dale para allá. Venezuela salió en el número 1 y Singapur en el número 1 como país menos corrupto. Los dos extremos. Ahora bien, cuando una sociedad es corrompida, no es el Estado, no nos engañemos. Cuando hay corrupción en una sociedad, viéndolo desde el punto de vista como país, tenemos que revisarnos como sociedad, porque el estudio se hizo en 141 países con unos 15 líderes mundiales que dirigen emporios empresariales. Entonces, la sociedad dominicana tenemos que revisarnos en cuanto a la forma en que actuamos éticamente. ¿Por qué? Aparte de que las instituciones deben mejorar, también tenemos que ver cuál es el comportamiento de los que hacen transacciones de negocio. ¿Qué es corrupción para los líderes que pudieron contestar la pregunta? Venta de solares en forma fraudulenta, que es algo que se ha quejado bastante. Pero ya hay una el sector ley, turístico. ya hay una ley que donde los notarios tienen que poner el valor, tienen que buscar la identidad de quienes venden, tienen que revisar los títulos, tienen que investigar en la jurisdicción inmobiliaria. Eso es fortalecimiento institucional, porque le voy a contestar la pregunta que usted me hizo. ¿Qué es corrupción? Vender medicamentos vencidos. ¿Qué es corrupción? Vender medicamentos falsificados. ¿Qué es corrupción? Vender productos sin la etiqueta adecuada, entre otros, no pagar impuestos, evadir impuestos. Lo que quiero decir que desde el punto de vista del país más corrupto, no necesariamente es que el Estado es el más corrupto. Pero usted piensa en este momento, don Pedro, como asesor fiscal exitoso, como es presidente del Instituto de Contadores Públicos, ¿o usted está pensando políticamente? Porque yo veo que usted la ha tirado. No, yo le voy a contestar la pregunta que usted me hizo. Lo que pasa es que cuando se habla de corrupción, no necesariamente se habla, o las noticias sensacionalismo le cargan el dado solo al Estado. Y usted, es cierto. Y usted no le carga, usted no, que aspira a ser miembro de la Cámara de Cuentas, usted no incluye entre esos elementos el robo de los fondos públicos. Fíjese, lo de aspirar o no a la Cámara de Cuentas no es algo que determino yo. Usted sabe que eso está en otras instancias. No, porque esa no es la pregunta que yo le estoy haciendo. Lo que yo le estoy diciendo es que si usted no está convencido como aspirante de la Cámara de Cuentas que robar fondos públicos es un delito en el mundo entero. Claro que sí, pero ahí voy. La conclusión de ese estudio, lo que trae como consecuencia es que los países, no solamente República Dominicana, que salieron en esa lista, deben seguir fortaleciendo sus instituciones. Claro que sí. Y República Dominicana lo está haciendo. Pero también tiene que haber un compromiso del sector empresarial. Y ahí viene la respuesta de Punta Catalina. Si Punta Catalina la van a comprar los empresarios para que ocurra lo que ocurrió aquí. Yo me opongo a eso. Para que ocurra lo que ocurrió aquí, cuando se le pasó la CDE a un empresario. Personalmente yo, y creo que la mayoría de los amigos televidentes estarían del lado de que el Estado asegure una buena proporción de las acciones de Punta Catalina. Y que los fondos de pensiones... No, que el Estado cumpla lo que dijo de Punta Catalina. Que lo garantice, porque hablar de corrupción no es hablar nada más del Estado. Ahora, cuando hayan empresarios comprometidos con la ética, con la moral y con el deseo de empujar el país hacia donde tienen que llegar, pagando salarios dignos y haciendo partícipe a los empleados del desarrollo empresarial de esas empresas, entonces estaríamos hablando de otro tema. Muchas gracias, don Pedro. Gracias a ustedes, a los amigos televidentes. Vamos al cambio, señor director. Coloquio, el programa económico de la semana.